Hemos estado con Josu Arróspide, que es terapeuta en el centro Euskarri, es un centro de intervención y formación en violencia filioparental. Y ahí llegan casos derivados de fiscalía, de servicios sociales y también funciona para consultas privadas. Ellos a lo largo de los años han atendido a cientos de familias y en este momento están atendiendo a 20 concretamente. Con él hemos querido profundizar en las causas de este tipo de violencia que ha sido bautizado como la violencia del siglo XXI. ¿Por qué está aumentando y por qué se está dando en familias en las que aparentemente no hay motivos? Siempre ha existido, pero es que a día de hoy está ocurriendo donde aparentemente no tendría por qué ocurrir. Él nos ha dicho que los modelos educativos de hoy en día están en el punto de mira, pero hemos querido saber si la sociedad tiene también parte de responsabilidad en esto. ¿Existe un perfil de padres o hijos que sufran o ejerzan la violencia filioparental? Bueno, no existe un único perfil, ¿no? Existen varios perfiles. Por un lado tenemos una violencia filioparental tradicional, más ligada a estilos educativos autoritarios, y en este momento están surgiendo un tipo de situaciones, de perfiles con familias totalmente normales, en las cuales pues, existen ciertas situaciones en la familia de estilos educativos que hace que a veces por sobreprotección, a veces por falta de límites claros, pues esos hijos vayan tomando cierto poder en la familia y tengan incluso poca capacidad de frustración ante las normas, ¿no? Entonces es cuando se intenta poner normas en ese momento, es cuando puede embrotar la violencia, ¿no? ¿Cuáles son las primeras señales que deberían encender la voz de alarma? Bueno, y generalmente las situaciones de violencia suelen iniciarse con gritos, insultos, ¿no? Cuando vemos que un hijo nos insulta, pega un portazo, ya debemos establecer ciertos límites, ¿no? y llamar la atención y no permitir ese tipo de comportamientos, ¿no? Realmente de ahí luego se puede pasar a la rotura de objetos, ¿no? Y ya finalmente suele ser la violencia ya directa, ¿no? la agresión directa, ¿no? Ahora, no podemos permitir que ese grito se convierta en una rutina, ¿no? En un hábito, ¿no? Porque entonces ya está optando una posición de poder, ¿no? Entonces hay que corregir esos primeros síntomas, corregirles y darles un modelo alternativo de cómo pueden pedir las cosas. Josu, ¿habéis notado un aumento en el número de las familias que vienen a este centro en busca de ayuda? Sí, prácticamente desde hace 10 años que se han incrementado el número de familias que solicitan terapia familiar debido a que la situación se vuelve insostenible, ¿no? para ellas, ¿no? ¿Y a qué se debe ese aumento? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues por un lado a un tipo nuevo de violencia que está surgiendo de hijos a padres, ¿no? que se debe un poco a la situación de la sociedad, ¿no? Diferente. Y por otro lado a la toma de conciencia de que este tipo de situaciones hay que abordarlas, ¿no? Y que hay que acudir a terapia antes que dejar que se resuelva por sí mismas, a veces que no se resuelve, ¿no? ¿Y qué tipo de ayuda les ofrecéis en este centro? Bueno, puedo enseñarte esta sala donde atendemos en principio a todas las familias, o a veces les solicitamos que venga uno u otro para tratar por separado ciertos aspectos, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que cada uno opina sobre la situación que se da en casa. Y entonces intentamos que cada uno se responsabilice de lo que sucede y que todos sean partícipes del cambio. Vamos, que no se pone únicamente el foco sobre los hijos, sino también sobre los padres. Exactamente, porque suponemos que lo que está sucediendo en la familia, todos con su comportamiento están facilitando que eso se mantenga en el tiempo. Lo deseable es que las familias, en la medida en la que noten ciertos síntomas de que eso está sucediendo, que acudan a terapia y con ciertas edades más tempranas es más fácil trabajar, ¿no? ¿Y suelen mostrar reticencia a los padres o los hijos para venir a la terapia? Obviamente para las familias supone una vergüenza cara a la sociedad, a su círculo cercano, el exponer que tienen una situación como esta, ¿no? Y a veces pues cuando la situación realmente es muy violenta es cuando ya rompen esa dificultad o ya es cuando acuden, ¿no? O sea que para cuando llegan aquí las familias en muchas ocasiones ya llevan mucho tiempo aguantando. Sí, no, incluso años llevan ya. ¿Y qué es lo que despierta a veces a los padres para decidirse pedir ayuda? ¿Una bofetada quizá? Sí, generalmente cuando ya se asustan, ¿no? Uno de los progenitores se asusta y ve una situación ya pues que ya han pasado de los gritos, de los insultos,
incluso han pasado de la rotura de objetos a incluso una agresión física, ¿no? ¿Vosotros animáis a los padres a denunciar los casos de violencia? Lo más conveniente sería pedir ayuda, ¿no? Pero eso no quita para que en algunas familias la denuncia pueda resultar efectiva en el sentido de que a veces el separar a ese chico o esa chica de su entorno familiar, ¿no? Pues puede ser favorable, ¿no? Y que esté durante un tiempo en un centro de menores, por ejemplo, ¿no? ¿Y realmente hay salida para la violencia filioparental? Depende en gran medida del compromiso de la familia. Teniendo en cuenta que las soluciones no son a corto plazo, a veces es necesaria quizás un año o más tiempo para ir trabajando e ir solucionando, pues bueno, sí es factible el mejorar la situación y volver a la normalidad.